pero es lo más cercano que tengo. Bueno, se ha hablado más de nuestro siguiente invitado en el bloque anterior. Casi, no sé si que alcanzó a escuchar, pero básicamente eran... salían los pétalos de las rosas de por un todos lado lados. más que de otro. Sí, de unos lados más que de otro, pero de alguna manera, gracias por estar acá, ministro Mario Marcel. Y le queremos preguntar de entrada, a ver, ¿qué tiene de, llamémoslo así, de plausible este proyecto de reforma tributaria, de plausible en el sentido de poder concitar un apoyo lo suficientemente grande para que un Congreso dividido pueda aprobarlo? Bueno, nosotros hemos estado trabajando en una reforma tributaria que sea equilibrada, que recoja, es cierto, las visiones de las personas que escuchamos en todo el proceso de consulta ciudadana que le precedió. Creo que es importante también el balance que uno puede hacer a estas alturas de reformas anteriores. Nos hemos volcado aquí no solamente la experiencia de reformas anteriores, sino que qué es lo que la gente ve, lo que quisiera, ¿cierto?, encontrar en un sistema tributario, y por supuesto se han incorporado muchos temas que son de desarrollo reciente, ¿no? Se ha cambiado mucho la capacidad para aplicar, cobrar impuestos respecto de lo que teníamos solo hace 10 años atrás. O sea, comparado con la reforma del 2014, por ejemplo, la tecnología tributaria, los acuerdos internacionales han cambiado mucho en ese periodo. Así que hemos volcado aquí hartas cosas y tratado de articularlas de una manera que sea fácil también de entender por la ciudadanía y que vaya expresando algo que escuchamos en las semanas posteriores al estallido social, que escuchamos durante la pandemia, que es la necesidad de mayor cohesión social, de un Estado que sea capaz de asegurar más derechos a la ciudadanía, y para eso necesitamos que estén los impuestos que lo financian. Y si no, dado que usted dice, esto responde a ciertas necesidades, ¿qué pasaría si no se realizara esta reforma tributaria? Si no encontrara los votos. Bueno, significaría que tendríamos menos recursos para avanzar, ¿cierto?, en temas como mejorar la pensión garantizada universal. Habría menos recursos, ¿cierto?, para poder consolidar un sistema de cuidado que lo que busca, ¿cierto?, es extender la capacidad del Estado para apoyar a las personas en solución a necesidades que tienen, en este caso en particular, ¿cierto?, especialmente las mujeres. Es que se lo quiero preguntar en clave tal vez más general y más política. Si no se aprueba esta reforma tributaria, usted dice que financia más la mitad del programa de gobierno aproximadamente. Uno podría deducir, por un lado, que no se podría realizar la mitad del programa de gobierno, pero además, ¿usted cree que sin esta reforma tributaria aumentaría la conflictividad social? Yo creo que sin esta reforma tributaria quedaría el tema tributario abierto indefinidamente. O sea, nuestro país es un país que va avanzando, ¿cierto?, en su desarrollo y que se va asentando, ¿cierto?, una noción de aspiraciones que tienen las personas a ciertos derechos. Y si no logramos aprobar una reforma tributaria, bueno, el tema tributario no va a desaparecer de la mesa, ¿ah? Y por lo tanto la incertidumbre en torno, ¿cierto?, a las reformas tributarias va a seguir en el aire. ¿Y la conflictividad social producto que no se puedan financiar ciertos derechos sociales? ¿La conflictividad social aumentaría sin esta reforma tributaria? Es probable que las tensiones, ¿cierto?, sean mayores. Ahora estamos, la verdad es que durante los últimos 2 años y medio hemos visto a muchas personas que por un motivo u otro, ¿cierto?, piensan en que hay algo que va a gatillar nuevos estallidos sociales. Yo no quisiera sumarme a esa línea,
pero sí decir que las tensiones sociales, por supuesto, que pueden ser mayores. Ahí va a ser mayor la insatisfacción de la gente. ver, ahora, cómo eso se expresará, no es difícil saberlo, pero en realidad en estos momentos, más que estar haciendo política de ficción, no le importa que se apruebe la reforma tributaria. Con los proyectos de reforma tributaria pasa un poco lo que pasa con el salario mínimo. Nunca hay un momento bueno para que la gente esté entusiasmada en el gobierno en subirlo. Cuando hay problemas económicos no corresponde porque podríamos complicar más las cosas. Y cuando está bollante todo, y uno diría, bueno, ahora sí se puede hacer, bueno, hay que mantener las cosas como están para tener más recursos en el futuro. Y en el caso de las reformas tributarias, y ya salió, ya fue planteado, inmediatamente empiezan a aparecer voces que son extrapoladas en términos enormes, que auguran baja de inversión, auguran que la reforma tributaria va a hacer de que la gente, no va a haber inversión extranjera, no va a haber empresas que capitalicen el esfuerzo que han tenido, puede haber despido, en fin. Está lleno de cucos esto. ¿Cómo se barajan esas dos realidades en lo que usted hasta ahora ha podido sopesar de cómo va a ser respondida la pretensión de hacer esta reforma tributaria? Claro, o sea, lo que tenemos que tener claro es que esta es una reforma que está fundamentalmente orientada a la situación de los impuestos a los ingresos personales, además del royalty a la minería y a reducción de evasión y elusión. Es bastante distinta en ese sentido la reforma del 2014, que estaba dirigida a la tributación sobre las utilidades de las empresas. En ese momento, ¿cierto?, por el hecho de estar interviniendo directamente sobre lo que ocurría con las empresas, el tema de la inversión era muy central, ¿cierto?, que son las empresas las que invierten, las que generan inversión productiva. En este caso, ¿cierto?, los énfasis son diferentes. Igual salió el tema. Siempre va a salir. Lo importante es ver si ¿cierto?, está justificado o no está justificado. Antes de que se presentara esta reforma, por ejemplo, se planteaba que la desintegración del sistema de impuesto a la renta, es decir, la separación del impuesto de primera categoría de las utilidades de las empresas y el impuesto a las personas, generaría tasas tributarias sumadas superiores al 60%. Pero en realidad con lo que estamos proponiendo ahora es bien distinto, porque lo que estamos proponiendo es pasar a un sistema dual, que significa, ¿cierto?, que se grava de manera distinta los ingresos del capital que los ingresos del trabajo. Y en el caso de los ingresos del capital, partiendo por las utilidades distribuidas de las empresas, ¿cierto?, estamos hablando de aplicar una tasa plana de 22%. A la utilidad de las empresas. A las utilidades distribuidas de las empresas a las personas naturales. Okay. Esta reforma, si yo lo entiendo bien, se pone bajo el marco de acercarnos a los países desarrollados que tienen tasas impositivas más altas, ¿no? Sin embargo, hay dos temas que están en estos países desarrollados que no están en su reforma, y yo le quería preguntar por qué no están y si piensa que en el futuro Chile debería integrarlos, ¿no? Que uno es la consideración del ingreso per cápita de las familias, o sea, que el impuesto sea realizado al grupo familiar y no a la persona, ¿no? El ministro Valdés hoy día dice, el exministro Valdés, perdón, se podría haber avanzado más porque una persona soltera que gana 3 millones de pesos, por ejemplo, que no está concernida por esta reforma, uno podría pensar en cobrarles más. Distinto es el caso si hay un grupo familiar. Y lo segundo que ocurre en los otros países es que la base de exención es mucho más estrecha que en Chile, ¿no? No hay estados de bienestar en el mundo con el nivel de exención tributaria que tenemos en Chile. Esto es políticamente difícil y yo lo entiendo, no es ningún misterio, pero ¿no hay algo de fantasía en pensar que vamos a poder tener algo así como un estado de bienestar con los niveles de exención que hay en este país? Sí, me parece preguntas súper válidas porque, ¿cierto?, cuando uno se compara con otros países tiene que comparar, ¿cierto?, el panorama global. Y en lo que se refiere al tema de la tributación familiar, el problema que tiene esa forma de gravar es que afecta especialmente a las mujeres. Cuando se miran los ingresos de los dos cónyuges, si es que, ¿cierto?, ambos tienen ingresos y se suman y sobre la base de eso se tributa, normalmente se tiende a perjudicar bastante a las mujeres. Entonces hay muchos países que en realidad, justamente por una cuestión de equidad de género, más bien han tendido a separar
a separar o a terminar con estos sistemas de tributación familiar. En el caso, ahora lo que se refiere a la base del impuesto, efectivamente hay muchos países desarrollados que en general tienen bases más amplias que la nuestra. O sea, para nosotros nuestro límite exento, ¿cierto?, que es el de 770.000 pesos, es más alto que el que tienen otros, el que tienen países desarrollados. Incluso hay países que no tienen un límite, un mínimo exento, ¿ah? Ahora, uno tiene que entender cómo funcionan los sistemas tributarios y la parte del gasto en esos países. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido, no hay una separación de la tributación a la renta de los aportes a la seguridad social para financiar la base del sistema, porque el Reino Unido funciona, ¿cierto?, con un beneficio plano para todo el mundo que se financia con estas cotizaciones. El resto se funciona de otra manera, ¿ah? Entonces, claro, en esos casos es un poco complejo, ¿cierto?, hacer la comparación de la base del impuesto. Ahora, creo yo que en Chile, para poder ampliar la base o poder reducir el mínimo exento, es necesario que las personas de ingresos por debajo, ¿cierto?, de los 770.000 pesos, particularmente los sectores medios que están ahí en ese segmento, vean beneficios claros por parte del Estado a cuenta asociados a sus Eso sí que impuestos. pasa en otros países. Y eso no puede ser una simple promesa, ¿ah? O sea, eso creo que las personas tienen que verlo. Cuando eso se pueda constatar, cuando las personas lo puedan ver, probablemente será el momento de discutir, ¿cierto?, la ampliación de la ministro, base. Pero aparte de la exención que está dada por el mínimo, digamos, los 770.000 pesos, sobre eso pagan impuestos, digamos. ¿Qué otro tipo de exenciones a usted le parece que no debieran continuar para apoyar un poco lo que planteaba Daniel? Estamos llenos de excepciones en un montón de áreas. ¿Han estado mirando a ver dónde esas exenciones son válidas todavía y a futuro, y cuáles debieran cambiar? Claro, bueno, yo creo que hay que decir que en Chile hemos ido reduciendo bastante las exenciones. No estamos en la misma situación de hace 15 años atrás. Hubo algunas reducciones que se dieron con la reforma del 2014, pero sobre todo en el 2020 y luego con el financiamiento de la PGU se redujo bastante más. Yo creo que en eso hay que reconocer el mérito especialmente del exministro Briones, porque él, cierto, como se recordará, formó una comisión para revisar todas estas exenciones. Se hicieron una serie de recomendaciones. La mayor parte de ellas se fue recogiendo en esta legislación de los 2 años anteriores, y ahora estamos incorporando algunas cosas que no alcanzaron a incluirse ahí, ¿ah? Por ejemplo, parece ahora, mirando retrospectivamente, ¿cierto?, parece bien complicado pensar de que nosotros exceptuamos de impuestos, no lo consideramos como base de impuestos, las ganancias de capital en las transacciones financieras. Ahora eso ya está incorporado al impuesto, pero está incorporado con una tasa distinta del resto de la renta al capital. Ahora nosotros estamos igualando, ¿cierto?, con la misma tasa del 22%, por ejemplo, es una cosa que se está incluyendo acá, ¿no? Solo para agregar un ejemplo más, uno de los temas que no se había recogido de las recomendaciones de esta comisión de exenciones fue el reducir los límites para el sistema de renta presunta. Eso nosotros lo estamos incluyendo en este proyecto. Se está disminuyendo, ¿cierto?, el límite para renta presunta a 2.400 UF, y eso va a significar una baja importante para algunas actividades mineras, ¿cierto? Bueno, los sectores que se aplica esto, la minería, la agricultura y el transporte, de tal manera de que renta presunta sea algo realmente para microempresarios que tienen una capacidad muy limitada para llevar contabilidad. Y como además en paralelo hoy día la pyme ya no tiene el régimen general, sino que tiene un régimen pyme especial desde ¿cierto?, la reforma del 2014, es mucho más fácil hacer esa transición. Ministro, algo que ha aparecido bastante este fin de semana luego de la presentación de las líneas generales de la reforma tributaria es el desafío de llegar a un acuerdo en un Congreso tan dividido, y hay que buscar votos en múltiples lugares. En el panel anterior tuvimos al senador Walker y el senador Coloma, y yo le preguntaba al senador Coloma
cuál es el mínimo disponible finalmente su partido, y me nombró solamente royalty. Yo imagino que está asociado, que el senador debe estar informado que los contratos de invariabilidad tributaria terminan buena parte del 2023 y eso deja una puerta definida. Pero ahora en las conversaciones que ustedes han tenido, ¿la oposición tiene una petición clara? ¿Hay algo que ha generado mayor rechazo? Yo diría que quizás uno de los temas que hasta el momento siempre nos había tenido muy tensionados, que es el tema de la integración del impuesto a la renta. Yo veo bastante más apertura a la discusión. De hecho, en todas las mesas técnicas que tuvimos durante este proceso de consulta anterior, la verdad es que hubo bastante aceptación de pensar en un modelo distinto. Y yo creo que sería un paso importante, porque la verdad es que nos hemos debatido durante muchos años con el tema de la integración y desintegración. O sea, de hecho, ¿cierto? Tuvimos en el 2014 la reforma de la presidenta Bachelet, que avanzó hacia el régimen semi-integrado. Después, cuando partió el gobierno del presidente Piñera, se quiso retrotraer o revertir totalmente esa situación. Eso finalmente no ocurrió. Vino el estallido social y lo que iba a ser originalmente una rebaja de impuestos terminó siendo un aumento de impuestos, pero el tema siguió ahí en el aire. Entonces, en el fondo, el sistema dual que estamos proponiendo nosotros es una base sobre la cual después el sistema puede irse adaptando, pero no necesariamente por la vía de reestructurarse completamente, que es lo que es más complejo desde el punto de vista de los contribuyentes. Y para esas dos palabras claves que siempre están asociadas a cualquier cosa que tenga que ver con reforma tributaria: evasión y elusión. La elusión, básicamente, para que se entienda, son determinados planteamientos, leyes, etcétera, que permiten legalmente el que uno no tenga que pagar determinados impuestos. La evasión es una falta, un delito que, bueno, siempre se ha dicho que ocurre muchísimo, que tenemos mucha evasión y mucha ilusión. Cuéntanos un poquitito de eso. Sí, porque no debe haber nada más indignante para alguien que profesional o una persona que paga, una pequeña pyme que paga religiosamente su impuesto y que se encuentre con que personas que tienen pero fortuna pagan mucho menos que ella. Claro, bueno, esto es algo que es bien importante, esto último que mencionas, porque en estas consultas que hicimos nosotros ciudadanas, quizás una de las cosas que más indignaba era ese tema, precisamente. O sea, en el concepto de justicia tributaria, claro, para algunos es importante la progresividad del sistema tributario, pero en general es mucho más generalizado llamémoslo indignación frente a el uso de resquicios para pagar menos impuestos. Y hoy día en Chile tenemos que los impuestos efectivos que paga el 1% más rico de la población son bastante bajos en la práctica, porque claro, están los recursos para contratar abogados, contadores, buscar los mecanismos para rebajar impuestos y cosas que originalmente tuvieron una buena intención: promover la inversión, apoyar a la salud, la educación, terminan muchas veces siendo usados para este objeto, ¿no? Pero perdón, déjame, contésteme, ¿qué se va a hacer respecto de elusión y evasión? Porque son concomitantes los problemas con una reforma tributaria. Si la reforma tributaria tiene el mismo porcentaje de evasión y elusión que tiene ahora, en una de esas no van a conseguir las metas tampoco. Bueno, la reducción de la evasión y elusión representa más o menos el 40% de la mayor recaudación que queremos generar, así que ocupa un lugar bien central. ¿Y se expresa en qué? Se expresa en la eliminación de algunas exenciones, reducción de otras, se expresa en fortalecimiento de algunos mecanismos con los que cuenta la administración tributaria para fiscalizar los impuestos. Por ejemplo, el uso de precios de transferencia. Para que lo entienda el público, precio de transferencia es que yo puedo estar declarando impuestos porque compré un determinado bien y puede ser que esté subestimando o sobreestimando su precio para objeto de pagar menos impuestos.
Los precios de transferencia son precios estándar contra los cuales uno compara, ¿cierto?, lo que declaró un contribuyente. Lo mismo, ¿cierto?, hay contribuyentes que para efectos de pagar menos impuestos aparecen endeudados en proporciones totalmente incomprensibles. Entonces también hay una regla tributaria, una regla de la fiscalización tributaria que es para controlar el exceso de endeudamiento para fines de planificación tributaria más agresiva. Otra cosa que se va a introducir es exigir información de las empresas de sus propietarios finales, o sea, una vez que, ¿cierto?, uno toma en cuenta la estructura societaria, ¿cierto?, la sociedad que es dueña de otra sociedad y así. Bueno, ¿quién es verdaderamente el dueño? ¿Quién es finalmente el dueño de esa empresa? Por otro lado, hemos tenido avances bien importantes en la tecnología, porque hoy día, ¿cierto?, pensemos en el 2014, en esa época se introdujo la factura electrónica. Desde entonces ahora tenemos boleta electrónica, o sea, ahora todas las transacciones ya no dependen de que alguien escriba en un papelito, ¿cierto? Ya no existe esa boleta que se hacía a mano. Hoy día todo se hace electrónicamente. Entonces toda esa información hoy día está disponible para la administración tributaria. Perdón, Ministro, Mónica, usted... Sí, un par de cosas. Sí. Lo primero, Felipe Kast dijo que usted no le daba garantías porque su jefe era el presidente Gabriel Boric. ¿Qué le contesta usted? La verdad es que me parece algo ofensivo para el presidente y para mí. ¿Por qué? Porque supone que tenemos, por así decirlo, alguien tiene intenciones ocultas o alguien quiere manejar la política fiscal de una manera poco responsable, y la verdad es que el presidente Boric eso lo ha señalado desde un comienzo. Su compromiso con la responsabilidad fiscal, todo el proceso de preparación de esta reforma lo hemos ido conversando con el presidente. Entonces yo creo que digamos, yo no soy un político, no he hecho mi vida política, pero la verdad es que uno esperaría, ¿cierto?, que frente a un proyecto, a una reforma importante, ¿cierto?, nos concentremos en el fondo y no en las suposiciones respecto de las intenciones de quienes están presentando una reforma. Ahora es un político en todo caso, ya ahora es un político en todo caso, ministro, pero quiero preguntarle otra cosa más, porque hay un par de cosas que han salido. Catalina Pérez, diputada del Frente Amplio, dice: esta será la reforma tributaria más grande de la historia. Servirá para, por ejemplo, condonar el CAE, implementar trenes para Chile, construir viviendas. Se vienen tiempos de cambio, tiempos de justicia. ¿Es para eso la reforma tributaria? O sea, la reforma tributaria... ¿Le parece bien que se promocione así? Sí, la reforma tributaria, digamos, para ponerlo en el contexto de cómo se hace la política fiscal, ¿cierto?, la reforma tributaria implica generar ingresos permanentes para el Estado. ¿Ya? Y en la medida que se generan ingresos permanentes, ¿cierto?, eso, digamos, lo que debería hacer es principalmente financiar gastos de carácter permanente. ¿Cuáles son los destinos que hemos mencionado? O sea, en primer lugar, ¿cierto?, dado que tenemos distintas categorías de impuestos que se están modificando, donde va a venir la recaudación, creo que desde un punto de vista como de economía política, es importante, ¿cierto?, vincular una cosa con la otra. O sea, si vamos a estar recaudando impuestos de las personas, ojalá que esa recaudación también vaya a las personas. Obviamente no a las mismas personas, porque estamos, ¿cierto?, recaudando del 3% más rico de la población, pero que eso nos ayude a ampliar derechos sociales. Hablamos del caso de la PGU, ¿es cierto? Deberíamos hablar de reducir las listas de espera en los hospitales, ¿CAE? Los sistemas de cuidados. ¿CAE no lo ha nombrado todavía? CAE, lo que nosotros hemos dicho es que el tema del CAE es importante encontrar una forma de financiamiento que implique que no va a estar pagando una persona de bajos recursos, va a estar pagando por un beneficio para un profesional. Entonces eso lo vamos a ver en sus propios méritos. Pero, ministro, si esto tiene un componente de 1,6 de bajar la elusión, sí, mucho, sería una hazaña hacerlo. Si además tiene el impuesto de los altos patrimonios, que muchos dicen que es muy difícil lograrlo, y si además en general todas las reformas tributarias logran recaudar menos que lo que proponen originalmente,
¿usted se atrevería a afirmar, a asegurarle a los chilenos que esta propuesta que usted está haciendo, reforma tributaria, logra recaudar un 4 y algo % del Producto Interno Bruto, que muchos, desde Valdés a Larraín, o sea, posiciones distintas, dicen que es audaz o imposible? Usted le pone no quiero que ponga su cabeza, pero usted se compromete a que es posible un 4% y en los plazos en los que lo han hecho y con la situación económica, no solo que tenemos, que yo sé que se va a entrar en vigor después. ¿Por qué esta reforma tributaria realmente podría recaudar exacto lo que promete? O sea, bueno, exacto es un término un poco excesivo para un pero hay escepticismo en el ambiente alrededor respecto al número de 4, eso usted lo sabe. ¿Usted firma que se puede recaudar eso? Sí, o sea, nosotros vamos a tener ahora, cuando se discuta en el Congreso, ¿cierto? Vamos a tener la oportunidad de mostrar cómo hemos estimado la recaudación. Nosotros la recaudación no la hemos estimado suponiendo que ¿cierto? Todo va a seguir exactamente igual. Cuando cambian los impuestos, cambia el comportamiento de los contribuyentes, normalmente para reducir ¿cierto? Los impuestos que pagan. Entonces, eso que se llama técnicamente elasticidad es algo que nosotros ya hemos considerado al calcular la recaudación. O sea, pero se supone que también lo calculó Bachelet y no le resultó. O sea, Bachelet, lo estoy poniendo ahí, pero todo su equipo. ¿Por qué su reforma tributaria, su reforma, la de este gobierno, eso me refiero cuando digo su reforma, por qué esta reforma sí podría recaudar lo que promete? Yo diría, quizás el contraste con la reforma del 2014 es que, como lo conversábamos hace un rato, fue una reforma que estuvo muy focalizada en la tributación de las empresas. Y por lo tanto era muy dependiente de lo que ocurriera con la inversión, que al mismo tiempo estaba siendo afectada por la propia reforma. En este caso, ¿cierto? Cuando hablamos de modificaciones tributarias que están más orientadas, ¿cierto? A los ingresos de las personas o a la minería del cobre, ¿cierto? En el caso del royalty, creo que tenemos menos elementos de incertidumbre de ese tipo. A ver, pero en general todas las estimaciones de recaudación todas están hechas con vamos a tener que hacer una pausa y volvemos con el minuto de confianza. Estamos de vuelta luego.